Mi esposo se olvidó de mi cumpleaños para estar con su amor de infancia. El video que nunca quiso mandar mostraba a nuestro hijo en brazos de ella diciendo, yo quería que ella fuera mi mamá esa noche. Salí con los papeles del divorcio y un secreto: estaba embarazada de su segundo hijo años después. Nuestra hija reconoció a su medio hermano en el jardín de infancia trayendo de vuelta ese pasado que yo intenté enterrar. Señora Sánchez, habla la directora Castillo, hubo un incidente con Sofía. ¿Podría venir al colegio de inmediato? Su voz sonaba tensa al teléfono. El corazón se me aceleró mientras manejaba rumbo al jardín de infancia de Sofía, su primera semana en una escuela nueva, y ya había lío. Cuando llegué encontré a mi hija de 3 años sentada en la oficina de la directora, los ojos rojos hinchados. Mami saltó a mis brazos y escondió la cara en mi cuello. Están mintiendo, él es mi hermano, se parece un montón al de tu foto. Se me heló la sangre, solo podía ser un hermano. Diego, mi hijo con Alejandro, al que no veía desde hacía 4 años. La directora Castillo se notaba incómoda. Señora Sánchez, Sofía se acercó a un alumno mayor en el recreo insistiendo en que era su hermano. Cuando él lo negó, ella se alteró mucho. ¿Dónde está ahora?, pregunté, temiendo la respuesta. Su padre acaba de recogerlo, dijo, y como si sus palabras lo hubieran invocado, la puerta se abrió. Alejandro entró al salón, alto e imponente. El tiempo solo había reforzado sus rasgos marcados: mandíbula fuerte, presencia firme. Esos ojos penetrantes que antes me miraban con amor, ahora se entrecerraban llenos de sospecha, yendo de mí a la niña que tenía en brazos. Sofía lo miró con curiosidad. ¿Te pareces a mi hermano?, dijo ella sin un atisbo de miedo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver las piezas encajando en la mente de Alejandro, la edad de Sofía, sus rasgos. El momento en que me fui. Valeria, dijo, tenemos que hablar. 20 minutos después, estábamos en una cafetería tranquila cerca del colegio. Sofía, entretenida coloreando, ajena a la tensión que flotaba entre nosotros. ¿Es mía?, preguntó sin rodeos con voz baja para que Sofía no escuchara. Lo miré firmes y sus nudillos se pusieron blancos al apretar la taza de café. Me mantuviste lejos de ella durante 4 años. Hice lo que tenía que hacer, respondí, esforzándome por sonar tranquila. Lo que tenías que hacer. Se inclinó hacia adelante, la rabia hirviendo por debajo de ese rostro contenido. No tenías derecho a quitarme a mi hija, y tú no tenías derecho a dejar que tu familia envenenara a nuestro hijo contra mí, repliqué. No iba a dejar que eso pasara otra vez con otro niño. Apretó la mandíbula. Entonces esto fue venganza. Negarme a mi hija por puro capricho, protección, lo corregí para los dos en ese momento. Sofía levantó la mirada del dibujo, percibiendo la atención. Acaricié su cabello y volvió a lo suyo tranquila. ¿Por qué volviste a San Miguel?, preguntó. Trabajo, respondí sin dar detalles. Están grabando uno de mis guiones aquí. No planeaba cruzarme contigo. Sus ojos se abrieron un poco. ¿Estás escribiendo ahora?, casi solté una risa. De verdad, pensaba que pasé 4 años llorando por él. Escribo bajo seudónimo y me está yendo bastante bien. Antes de que pudiera responder, mi celular vibró con un mensaje de Lucía sobre una reunión con el director. Tomé las cosas de Sofía, lista para irme. Esta conversación no ha terminado, dijo él levantándose. Por ahora sí, repliqué, tengo una reunión y Sofía me necesita ahora. Quiero conocerla bien, insistió, y entender por qué te fuiste así, de esa forma. Lo pensé por un instante y luego asentí. Está bien, pero a mi manera. Sentí el latido de mi corazón retumbar contra el volante mientras atravesaba las calles empedradas de San Miguel. Eran pasadas las 5 de la tarde y el sol dorado pintaba de nostalgia los edificios antiguos dentro de mí.
Una tormenta. Aquella notificación de la directora Castillo me había sacudido de raíz. Señora Sánchez, hay un incidente con la Sofía. Un incidente. Mi hija señalando a algún niño y diciendo que era su hermano. Solo podía ser Diego. Entré al colegio viendo a otros padres charlar en voz baja, rostros curiosos, y ahí estaba mi pequeña, con los ojos hinchados buscando mi abrazo. Mamá, susurró temblando mientras se escondía en mi cuello. Dicen que no, pero él es mi hermano. Sentí el mundo detenerse. Como cuando la directora con voz suave pero firme me explicó que en el recreo Sofía se había acercado a Diego, un niño más mayor, y había afirmado que era su hermano. Él la había mirado extrañado. Quería llevársela ahí en ese despacho luminoso con una maestra veterana observando con preocupación. Comprendí que el choque no tenía marcha atrás. Tendría que enfrentar a Alejandro y no de cualquier modo. Esa misma noche lo llamé. No le conté todo, solo lo suficiente para que se presentara. Pasé horas viendo fotos antiguas. En una él sostenía a Sofía en brazos, apenas un bebé, y su expresión había sido de ternura absoluta. Me recordaba lo que nos unía, lo que él había dejado escapar. Me juré que esta vez no saldría huyendo. Cuando lo vi entrar en el salón distinto, más serio, le sorprendió verme tranquila con la niña abrazada contra mi pecho. Sofía alzó la cabeza y lo observó. ¿Te pareces a mi hermano? Soltó. Sus ojos se endurecieron. Se acercó, la miró, luego me miró a mí. Valeria, ¿es tuya? Sí, respondí, y esta vez ella sí te necesita. Se oyó un ruido sordo en mi interior. No era solo la confirmación del parentesco, era el detonante de lo que haría a continuación. ¿Por qué nos separaste? Nos machacó con la mirada. Respiré hondo. Esa pregunta aparecía en mi mente a diario, pero esta vez tendría respuesta porque necesitaba protegerla. Contesté sin titubeo. Él frunció el ceño incrédulo. Y a mí, a ti nunca te perteneció el poder de destruir mi vida. Con voz firme, tú elegiste quedarte callado mientras familiares tuyos me separaban de nuestro hijo. Ahora todo eso va a salir a la luz. Sus labios se apretaron. El silencio se cargó de tensión. Sofía, ajena al peso de lo que decíamos, jugaba con una figurita sobre la mesa. ¿Qué vas a hacer?, preguntó él con voz áspera. Voy a contar toda la verdad, dije segura. A través de una serie que escribí habla de nosotros, nuestra historia y de cómo mataron nuestro amor, y ya está recibiendo atención. La gente está empezando a hablar. Los ojos de Alejandro se abrieron. Su semblante mostró sorpresa y rabia contenida. Una serie asentí hasta que dije, sí, bajo un seudónimo. Y el primer episodio expone a quien controló tu vida y destruyó la mía. Él se levantó respirando con esfuerzo, caminó hacia la puerta, no la abrió del todo. Esto no va a terminar bien para nadie, susurró casi para sí mismo. Mientras salía me quedé mirando por la ventana cómo se alejaba con Sofía dormida en mis brazos, exhausta después del día. Sabía que lo que acababa de plantar era una semilla de cambio, un principio de un fuego que no se apagaría, y yo estaba lista para verlo arder. Un correo en mi móvil marcó la siguiente chispa: reunión con director Lucía mañana a primera hora, urgente. Mi mano tembló al sostener el teléfono. Lucía, mi amiga fiel, la que me ayudó cuando todo se derrumbó, siempre supo guardar secretos. Ahora, sin embargo, necesitaba algo más que su silencio. Sería mi aliada. Respiré profundo, sintiendo por primera vez esa determinación helada que me recorrió el cuerpo. Me acerqué a Sofía, la cubrí con una manta suave, la besó en la frente mientras la miraba a dormir. Supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era la mujer asustada la que huía con la barriga creciendo. Ahora era la artífice de su destino y de mi propia justicia. Y mañana Lucía y yo activaríamos la primera pieza de este juego. Información, alianzas, exposición. El tablero estaba
preparado, y lo que él pensó que sería un reencuentro inocente resultaría ser solo la primera ficha en movimiento, porque alguien que me daña debe pagar, y esta vez las consecuencias caerían sobre todos los que alguna vez me dejaron de lado. Al día siguiente me desperté con la alarma del móvil vibrando suave al lado de la cama. Sofía aún dormía, su pequeña respiración acompasada me calmaba el pecho por segundos, pero algo en mi cuerpo sabía que el día no traería paz. Me levanté con cuidado de no despertarla, me vestí con ropa neutra pero elegante y conduje hasta el centro de producción donde me esperaba Lucía. Antes de salir recibí otro correo del director de la serie: han confirmado entrevista con La Verdad de la Ficción, necesitamos que estés preparada para posibles ataques personales. Lo sabía, lo presentía. Alejandro no se quedaría quieto, y menos ahora. Lucía me recibió con una sonrisa contenida, el tipo de sonrisa que usa cuando no sabe cómo darme una mala noticia. Tenemos que hablar. Vale, dijo sin rodeos, cerrando la puerta detrás de mí en su oficina del canal. ¿Qué pasó ahora? La madre de Alejandro ha hecho llamadas. Me apoyé en la pared como si el aire se me escapara. Por supuesto que sí, esa mujer había aprendido a manejar las sombras desde joven como una experta en guerra psicológica. Siempre había odiado el hecho de que su hijo se enamorara de alguien como yo, una escritora frustrada de Madrid, como solía decir entre dientes. ¿Y qué dijo?, pregunté, intentando mantener la compostura. Que tú estás usando la serie para manchar el nombre de su familia, que vas a destruir a Diego con todo esto, y Valeria quiere una demanda por difamación si sigues. Reí, una risa amarga irónica. Ahora se preocupaban por Diego. A ese niño lo alejaron de mí como si no fuera carne de mi carne. Déjalos que intenten, dije, y ahí es cuando Lucía me miró de una forma distinta. ¿Estás segura de que puedes con todo esto? Su voz se volvió más suave. Vas a desenterrar cadáveres. Vale, y no todos están preparados para oler lo que sale de esas tumbas. Lucía le respondí apoyando las manos en la mesa. ¿Sabes qué me dio fuerza para escribir esa serie? Las noches en las que escuchaba a mi hijo llorar en el otro lado del teléfono sin poder decir que era su madre, las veces que tuve que explicarle a Sofía por qué su padre no estaba, y ver a Alejandro sonriendo en redes sociales fingiendo una vida perfecta. Eso es lo que me sostuvo. Ella asintió. Me pasó una carpeta con los documentos legales que necesitábamos para blindar la producción. Entonces vamos a hacerlo bien. Salí de la oficina con la sensación de estar armando algo mucho más grande que un guión. Estaba escribiendo justicia. Ese mismo día la serie fue tendencia en Twitter España, una escena en particular en la que la protagonista se enfrenta a una suegra manipuladora y fría había sido compartida miles de veces. Parece la vida real, decían los comentarios. Yo solo sonreía. A la tarde pasé por la escuela a recoger a Sofía. Mientras salíamos del colegio, una mujer mayor nos observaba desde su coche, gafas oscuras, labios fruncidos. Me bastó un segundo para reconocerla. La madre de Alejandro no bajó del coche, solo me miró. Luego arrancó. Esa noche, cuando puse a Sofía a dormir, encontré una carta en el buzón del edificio. Sin remitente, sin firma, dentro una única frase escrita a mano: tú no sabes de lo que soy capaz aún. ¿Puedes parar esto? La caligrafía era perfecta, precisa, fría como ella. Me senté en la cocina con la carta en la mano y lo supe. Lo que venía no era solo una batalla pública, iba a enfrentar algo más. Oscuros secretos que su familia había escondido durante décadas. Lo que no sabía aún era que dentro de esos secretos estaba uno que cambiaría todo, uno que incluso yo no estaba lista para enfrentar. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos la imagen de esa carta aparecía como un
Zarpazo en mi mente, tú no sabes de lo que soy capaz. Esa frase se repetía como un eco venenoso, envolviéndome en una inquietud que no me abandonaba, pero no era miedo lo que sentía, era otra cosa. Algo más antiguo, más profundo, era ese instinto de mujer que ya ha perdido una vez y jura no volver a hacerlo. A la mañana siguiente pasé por la productora, tenía que hablar con el equipo de guionistas. El episodio 5 de la serie iba a tocar uno de los puntos más delicados, como una suegra había manipulado a un niño contra su propia madre, y aunque estaba disfrazado de ficción, la escena era una réplica exacta de lo que me pasó con Diego. Mi único miedo era el Diego, y si lo lastimaba más. En la sala de guionistas se respiraba una tensión densa. Uno de ellos, Nacho, me miró mientras cerraba su cuaderno. Han filtrado información, dijo sin rodeos. Alguien ha pasado el argumento del próximo episodio a la prensa y están atando cabos muy rápido. ¿Qué tipo de cabos?, pregunté. Lucía, que acababa de entrar, respondió en mi lugar que tú eres Valeria Sánchez, que escribes bajo el seudónimo L.C. Ramírez, y que la historia no es solo ficción. Silencio. Ya no había marcha atrás. Respiré hondo. Tal vez era hora de que supieran, de dejar de esconderme detrás de nombres inventados. Si iban a atacarme, al menos lo harían sabiendo quién soy. Entonces, démosles algo que recordar, dije mirando a Lucía. Ese mismo día grabamos una escena nueva. La actriz que interpretaba mi versión joven lloraba mientras una mujer elegante, altiva, le arrancaba de los brazos a su hijo, diciéndole que una madre de verdad no necesita hacer dramas. Era exactamente lo que me dijo la madre de Alejandro una noche cuando Diego me pidió dormir en su casa y no conmigo. Salí del rodaje con el corazón apretado. Mientras caminaba por la calle el móvil vibró. Un mensaje de número desconocido. Hoy 20 Plaza del Reloj. Ven sola. Me detuve en seco. Supe que era ella y también supe que iba a ir a las 8 en punto. Llegué a la plaza. Había poca gente, turistas, parejas, alguna madre con niños, y ahí estaba Pilar, la madre de Alejandro, de pie, junto a una fuente antigua, con la misma expresión imperturbable que tenía el día que me echó de su casa. Has crecido, dijo, como si habláramos del tiempo, y tú sigues creyendo que puedes controlarlo todo, respondí sin levantar la voz. No me subestimes, Valeria. Tengo contactos, tengo recursos y sé cosas de ti que ni siquiera tú sabes. Sentí un escalofrío, no por sus amenazas, sino por el tono en que las decía, como si tuviera una carta bajo la manga. Haz lo que tengas que hacer, yo también sé cosas, dije firme. Sé lo que hiciste con Diego, sé de los sobornos, de las presiones al colegio, de las mentiras, y ahora todo eso será público. Ella sonrió, una sonrisa fina, vacía. ¿Estás segura de que quieres arrastrar a tu hijo en medio de esto? Él ya está en medio porque tú lo pusiste ahí. Me giré para irme. Ya había escuchado suficiente, pero antes de que diera 2 pasos su voz volvió a sonar más baja. No sabes quién era Alejandro antes de ti ni lo que hizo. Me detuve, no me giré, pero su frase me perforó como un puñal en la espalda. Revisa el expediente de su primer trabajo en Valencia, añadió. Busca el nombre Adriana Lozano. Volví a casa con esa frase repicando en la cabeza. Esa noche no pude dormir. Busqué en internet, revisé archivos viejos, noticias enterradas, hilos de foros olvidados, y entonces apareció Adriana Lozano, 24 años, desaparecida en 2015. Último lugar donde trabajó, empresa de diseño dirigida por Alejandro Salvatierra. Mi sangre se heló. Mi Alejandro era él, parte de algo peor. Era esa la amenaza real. Sentí que todo lo que sabía podía derrumbarse en segundos, porque si era cierto, si él estaba involucrado en algo así, entonces yo no solo había dormido con un traidor, había amado a un monstruo. Pasé toda la noche sin cerrar los ojos frente al ordenador, la pantalla azul
Iluminaba mi rostro pálido. El nombre Adriana Lozano parecía arder en cada búsqueda. Había muy poca información. Una joven desaparecida en 2015 en Valencia sin pistas claras. Nadie fue imputado. Nadie interrogado. Solo desapareció como si se la hubiese tragado la tierra, excepto un pequeño detalle en un artículo digital olvidado, mal redactado y con errores de fecha. Se mencionaba a su jefe directo, Alejandro Salvatierra, director creativo. Era él, tenía que serlo. Mis dedos temblaban sobre el teclado. Cuando salió el sol me vestí como un autómata. Preparé el desayuno para Sofía. Fingí una sonrisa mientras le hacía 2 trenzas rápidas. No podía permitir que notara nada, que sintiera el miedo que me estaba ahogando. La dejé en el colegio y conduje directamente al archivo municipal. Conseguí entrar gracias a un viejo contacto que debía un favor. Revisé carpetas antiguas, declaraciones truncadas, notas policiales. Lo encontré: un informe incompleto de una trabajadora llamada Laura que afirmaba que Adriana había tenido problemas personales con su jefe, un hombre muy respetado pero extraño. Respiré hondo. Laura, la actual pareja de Alejandro. ¿Era coincidencia? Volví a casa y llamé a Lucía. Le conté todo. Su reacción fue inmediata: tienes que parar la serie. Perdona, vale, si él tiene algo que ver con esa desaparición. No estamos hablando solo de una historia personal, estamos hablando de algo penal, criminal. Lucía, no puedo parar ahora. Si hay algo más. Si lo que su madre me dijo es cierto, necesito saberlo, necesito que se sepa. Entonces déjame ayudarte. Colgamos 1 hora después. Lucía me envió un mensaje: quedé con Laura, quiere hablar y está nerviosa. El encuentro fue en una cafetería en Lavapiés. Laura llegó sin maquillaje, con una chaqueta que parecía demasiado grande para su cuerpo delgado. No saludó, solo se sentó, pidió un café y esperó a que Lucía hablara. ¿Qué pasó con Adriana?, preguntó Lucía sin rodeos. Laura bajó la vista, sus uñas estaban mordidas hasta la carne. No sé si está muerta, pero sí sé que tenía miedo mucho. Alejandro la hacía quedarse hasta tarde. Ella me decía que él cambiaba, que tenía 2 caras. Pausó, tragó saliva. Una noche ella me llamó llorando. Me dijo que había visto algo en su ordenador, algo ilegal. No me explicó que al día siguiente desapareció sin dejar rastro. Sentí un sudor frío recorrer mi nuca. ¿Y tú no dijiste nada? Tenía 22 años. Él me amenazó, me dijo que si hablaba acabaría como ella. Laura lloraba ya sin fuerzas para contenerse. ¿Y por qué ahora? Porque tú estás removiendo todo. Me miró directo a los ojos y no quiero cargar con esto sola. No más. Grabé la conversación entera. Lucía la guardó en una memoria USB sellada y la entregó a su abogado de confianza. No sabíamos aún si serviría como prueba, pero al menos será algo. Esa noche me senté frente al ordenador y reescribí el episodio final de la temporada. No solo contaba la historia de una madre separada de su hijo, ahora la protagonista descubría que el hombre al que una vez amó estaba relacionado con algo más siniestro. Al terminar de escribir, una sensación me recorría el cuerpo, algo entre asco y liberación. Me acerqué al cuarto de Sofía, dormía tranquila. Me arrodillé a su lado, le acaricié el cabello y por primera vez desde que todo esto comenzó lloré. No por tristeza, sino por la fuerza que sabía que tendría que tener a partir de ahora. No solo iba a enfrentar a una familia enferma de poder, iba a enfrentar a un posible criminal, y lo peor estaba por venir, porque al día siguiente recibí una llamada de la policía, una voz masculina formal al otro lado de la línea. Señora Valeria Sánchez, necesitamos que se presente en la comisaría. Hemos reabierto el caso de Adriana Lozano, y su nombre aparece en los archivos nuevos. El sonido de esa llamada no me abandonó en todo el trayecto a la comisaría. Iba conduciendo por las calles grises de Madrid con las
manos firmemente sujetas al volante intentando evitar que se notara el temblor en mis dedos. Había dejado a Sofía con Lucía, que prometió protegerla con uñas y dientes. A pesar del miedo sentí una fuerza extraña dentro de mí, como si estuviera caminando directo hacia una verdad inevitable y no importaba el daño que pudiera hacer, tenía que llegar al fondo de todo. Al llegar me hicieron esperar en una sala sin ventanas, solo una silla y una mesa con bordes metálicos como en las películas. Pensé solo que ahora yo era la protagonista de un guión que jamás quise escribir. Un inspector joven con voz amable pero directa me ofreció un café. Señora Sánchez, reabrimos el caso Adriana Lozano tras recibir declaraciones anónimas y documentación que incluye menciones a su expareja Alejandro Salvatierra. ¿Qué tipo de documentación?, pregunté con la garganta seca. Grabaciones, correos recuperados, informes internos de la empresa donde trabajaba la desaparecida, y su nombre aparece indirectamente en varios mensajes que implican que usted podría tener información relevante. Permanecí en silencio unos segundos, luego respiré hondo. No sé si tengo información relevante, pero sí puedo contarles lo que sé, o mejor dicho, lo que descubrí. Y ahí empecé a hablar y les conté todo, desde los rumores que escuché años atrás cuando vivíamos juntos en Valencia, hasta la conversación reciente con Laura. El inspector escuchaba atentamente sin interrumpirme mientras tomaba notas. ¿Y usted cree que Alejandro está implicado directamente? No tengo pruebas de que él le haya hecho daño a Adriana, pero sí sé que su madre sabía de la existencia de esos archivos, y si ella los conoce, él también, porque en esa familia nada se hace sin su permiso. Me dejaron ir sin acusaciones aún, pero el aire estaba cargado de sospechas. Sabía que esa llamada no era solo una formalidad, era un aviso. Estaba pisando terreno pantanoso, y una vez que entras ya no sales igual. Esa noche no dormí. Recibí otra carta, esta vez no en el buzón sino bajo la puerta de mi piso, un sobre negro con mi nombre escrito en letras mayúsculas, dentro una fotografía antigua borrosa. Era Alejandro con Adriana en una terraza. Ella reía, él la miraba con intensidad. Detrás de ellos su madre Pilar, observándolos como una sombra, y un texto escrito en la parte trasera de la foto. ¿Estás segura de que quieres recordar todo? Temblé literalmente, porque esa imagen removió algo dentro de mí que no sabía que había bloqueado. Un recuerdo fugaz enterrado en mi memoria. Una noche hace muchos años Alejandro llegó a casa nervioso, con la camisa manchada de vino. Dijo que había discutido con una empleada. Yo no pregunté más. Él era encantador, siempre sabía cómo distraerme. Ahora entendía todo. Volví a revisar los archivos de la serie Mi Serie, y ahí lo vi casi como una profecía. En uno de los episodios que escribí sin entender del todo por qué, la protagonista encuentra una caja de fotos antiguas donde aparece una joven desaparecida y un hombre de su pasado. El subconsciente es poderoso. A veces escribe antes que la razón. Al día siguiente fui al despacho de Lucía. Tenemos que reescribir el final. ¿Estás segura? Totalmente. Esta historia ya no se trata solo de mí. Pasamos horas trabajando, cambiamos el clímax. Ahora la protagonista enfrentaría a su ex en público, revelando pruebas no para vengarse, sino para liberar a quienes seguían atrapados en esa red de mentiras. Y justo cuando creí que ya nada podía sorprenderme, recibí una llamada de un número oculto. Contesté con la voz tensa. Valeria Sánchez. Sí. ¿Quién habla? Soy la hermana de Adriana Lozano. Sentí el estómago encogerse. He visto tu serie, continuó, y creo que sé dónde enterraron a mi hermana. Apenas colgué esa llamada sentí que el mundo se me había volcado de nuevo. Estaba sentada en la cocina con una taza de té que ya no tenía calor, y las palabras de esa mujer, esa desconocida que cargaba con una tragedia sin cerrar, resonaban en mí.
Cabeza como campanadas sordas, sé dónde enterraron a mi hermana. Mi respiración se volvió irregular. No sabía si era verdad, no sabía si era una trampa, pero no podía ignorarlo, así que al día siguiente me reuní con ella. Nos vimos en un parque alejado a las afueras de Madrid. Se llamaba Marta Lozano. Tenía el mismo tono de ojos que Adriana en la foto, su voz era pausada, rota por dentro. La reconocí por la forma en que miraba a la gente, como si cada rostro fuera un posible culpable. Gracias por venir, me dijo sin adornos. Gracias a ti por confiar, respondí. ¿Qué viste en la serie? Todo, cada escena, cada gesto era ella, era mi hermana. La forma en que describías las oficinas, el jefe, la tensión, era como si alguien me hubiera metido en su diario, porque eso era lo que me contaba por teléfono, pero yo no la escuché, yo no supe protegerla. Marta sacó una carpeta de su bolso, fotos, notas, fragmentos de un cuaderno viejo de Adriana. En una hoja escrita al lápiz había un nombre: finca El Encinar, propiedad Salvatierra. Ella fue ahí 2 días antes de desaparecer, me lo dijo por mensaje. Decía que tenía que hablar con Pilar, que sabía lo que estaba pasando. El Encinar, esa finca en Toledo, donde solíamos pasar los veranos cuando Alejandro y yo aún éramos felices. Recordé las cenas al aire libre, los silencios tensos entre su madre y yo, el olor a vino y lavanda, y ahora ese lugar podría ser una tumba. Volví a casa con una presión en el pecho que no sabía cómo describir. No le conté nada a Sofía, solo la abracé más fuerte. Esa noche Lucía se presentó en mi puerta. Apenas le envié las fotos. Vamos a necesitar apoyo legal y protección. Ella contactó a un periodista de investigación de confianza. Álvaro había trabajado con temas delicados antes. Cuando le mostramos la información, su rostro cambió por completo. Esto puede reventar toda una red de poder, pero cuidado, Pilar no es solo la madre de un empresario, tiene conexiones profundas. Esta gente no cae sin arrastrar a alguien con ellos. Pasaron 2 días sin novedades. Grabamos los últimos episodios de la serie con una mezcla de adrenalina y nervios, y entonces recibí una llamada inesperada. Era el colegio. Señora Sánchez, tiene que venir ahora. Sofía ha tenido un incidente con otro alumno, se encerró en el baño y se negó a salir. Corrí. Cuando llegué la maestra me explicó. Sofía había escuchado a un grupo de niños decir que su madre salía en la tele, que su padre mataba gente y que ella era hija de un asesino. Mi mundo se desmoronó en segundos. No es justo, me dijo entre lágrimas, abrazada a mi cintura. Yo no hice nada. ¿Por qué me odian? Mi corazón se rompió esa noche con ella dormida en mi cama. Decidí que no podía seguir protegiéndola con silencio. Tenía que enfrentar lo que venía, limpiar nuestros nombres, arrancar la mentira de raíz. Al día siguiente, Álvaro nos confirmó que había conseguido una orden para registrar la finca. Iba a ir acompañado de la policía y me pidió algo más. Valeria, tienes que venir, eres la única que puede reconocer ciertos lugares. Si esta finca guarda secretos, los reconocerás tú. Volví a esa tierra con el corazón encogido. Al cruzar la verja oxidada sentí el pasado envolverse en mi piel como un abrigo sucio. Entramos a la casa, todo parecía intacto, pero al llegar al sótano donde solían guardar el vino notamos algo. El suelo estaba removido, la tierra blanda. Los agentes comenzaron a excavar, y entonces lo imposible: un trozo de tela, luego huesos, luego algo más, una pulsera con el nombre Adriana. Me sentí caer literalmente. Lucía me sostuvo del brazo. Está aquí, dije sin voz. Todo este tiempo ha estado aquí. Esa noche, mientras firmaba mi declaración oficial, me llegó un mensaje anónimo: ahora sí has cavado tu propia tumba, nos vemos pronto. No dormí, no comí, apenas podía respirar. Día después del hallazgo en la finca, todo cambió. La policía confirmó
que los restos encontrados coincidían con el ADN de Adriana Lozano. El escándalo estalló como dinamita. En cuestión de horas los medios saturaron las redes, los titulares no dejaban lugar a dudas. Cadáver hallado en finca de los Salvatierra, reabre caso de desaparición de 2015. Mi nombre apareció en los créditos no como autora sino como testigo clave, y con eso vinieron las consecuencias. Mi buzón se llenó de amenazas. Una ventana de mi coche apareció rota un día mientras iba a recoger a Sofía. Sentí que alguien me seguía. No era paranoia. Lucía contrató seguridad privada y aún así yo sabía que lo peor aún no había llegado, porque Alejandro no había dicho ni una palabra, no públicamente, no a la policía ni a mí, hasta que llamó. Lo hice una mañana cuando dejé a Sofía en el colegio. La pantalla del móvil mostraba su nombre como una herida que nunca termina de cicatrizar. Contesté con la mandíbula apretada. ¿Qué quieres? Su voz estaba tensa, no agresiva, pero distinta, como un hombre que ya no se esconde pero tampoco se entrega. Necesito verte a solas. ¿Para qué? Para negarlo todo otra vez. No voy a negar nada, Valeria, solo necesito explicarte algo antes de que esto se acabe. Hay cosas que no sabes, que nadie sabe. El tono de su voz no era el Alejandro que yo conocía, era otra persona. Accedí. Nos citamos en un lugar público, una cafetería en el centro, con cámaras por si acaso. Él llegó puntual, vestido con ropa sencilla, barba crecida, ojeras profundas. Se sentó frente a mí y durante minutos no dijo nada. No vine a escucharte justificarte, dije. Cortante, vine porque quiero oír lo que crees que te va a redimir. Alejandro tragó saliva. Yo no maté a Adriana, no directamente. Mi sangre se congeló indirectamente. Ella descubrió algo que iba a arruinar a la empresa y mi madre no quería que eso pasara. Lo miré fijamente. ¿Estás diciendo que Pilar la mató? Él desvió la mirada. No tengo pruebas, pero esa noche yo no estaba. Me enviaron a Bilbao. Al volver Adriana había desaparecido, y mi madre dijo que se había ido por voluntad propia, que estaba desequilibrada. Yo lo creí, quería creerlo. ¿Y cuándo encontraste la pulsera?, pregunté. ¿Y cuándo supiste que nunca recogió sus cosas? Me callé porque era más fácil, porque tenía miedo. Porque ya había perdido el control de todo. Le lancé una mirada cargada de rabia y asco. ¿Sabes quién perdió el control de todo? Su hermana, su padre, la gente que aún esperaba verla entrar por la puerta. Y tú solo hiciste lo que siempre haces, nada. Él apretó los dientes. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero solo quiero que sepas que aunque no toqué a Adriana, sí fui cómplice. Por silencio, por cobardía, guardamos silencio unos segundos. Entonces lo dije: la policía va a por tu madre, y si caes tú también no moveré un dedo para evitarlo. Me levanté y me fui. No miré atrás. No podía. Al día siguiente Pilar fue detenida. La imagen de ella entrando a la comisaría esposada, impoluta como siempre, pero derrotada, dio la vuelta al país. Su cara, su apellido, su mundo, todo se desmoronaba. Sofía me abrazó esa noche sin entender del todo lo que ocurría, pero sintiéndome alivio. Ahora sí estamos bien, mamá, ahora sí, mi amor, pero la paz nunca dura demasiado. Esa misma noche recibí una visita inesperada. Llamaron a la puerta. Era Marta Lozano. Sus ojos estaban enrojecidos. Valeria, tengo que decirte algo. ¿Qué pasó? Sacó una carpeta. Hay más, no solo Adriana. Abrí el archivo y vi fechas, nombres, fotografías y un patrón que se repetía desde hace más de 20 años. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro un dossier cuidadosamente organizado con fechas, testimonios, informes médicos y algo aún más escalofriante: fotografías de mujeres desaparecidas, 8 para ser exacta, todas jóvenes, todas con alguna conexión directa o indirecta con la familia Salvatierra. ¿Qué es esto, Marta?, pregunté sin poder apartar los ojos de una imagen en particular. Chinlon, una chica
De cabello oscuro, sonrisa tímida que se parecía tanto a mí que sentí un escalofrío subir por la columna. Es un patrón, respondió ella en voz baja. No lo vi al principio, pensé que Adriana fue un caso aislado, una tragedia, pero empecé a recibir mensajes anónimos después de que se hiciera pública tu serie, personas que decían conocer historias parecidas, y cuando las investigué todas llevaban al mismo lugar, a la empresa Salvatierra, o a sus filiales. Las manos me sudaban, no era solo miedo, era horror, una sensación de estar en medio de algo tan grande, tan retorcido, que costaba creer lo real. ¿Y qué hacemos con esto?, pregunté casi sin voz. Lo que tú empezaste, Valeria, terminarlo. Decidimos entregarlo todo al periodista Álvaro, quien inmediatamente contactó a un equipo de abogados y a la policía. Las autoridades, presionadas por la atención mediática del caso Adriana, no tardaron en actuar. Se reabrieron archivos olvidados, se ordenaron nuevas exhumaciones. Lo que empezó como un drama personal se transformó en una investigación nacional. Mientras tanto, la serie alcanzaba cifras históricas. Cada episodio era diseccionado por miles en redes sociales, foros, programas de debate. Pero yo ya no lo veía como una victoria creativa, era una carga, una cruz que había elegido llevar. Y lo peor aún no había terminado. Alejandro fue citado a declarar de nuevo, esta vez no como testigo, sino como investigado. El silencio entre nosotros era absoluto hasta que un día Lucía me llamó. Desaparecido. ¿Qué? Alejandro se esfumó, no fue a declarar, no contestó a los abogados, nadie sabe dónde está. Mi primer impulso fue el miedo. ¿Y si venía por mí? ¿Y si esto no era solo un encubrimiento, sino algo más violento? La policía reforzó la seguridad en casa. Sofía no fue al colegio durante 2 días. Vivíamos entre alarmas, persianas cerradas y el sonido de cada paso en el pasillo, hasta que ocurrió una mañana. Encontré una nota pegada a la puerta. Ni cámaras, ni alarmas, ni guardias evitaron que apareciera. Solo decía: tú abriste la caja, ahora no puedes cerrarla. El pánico me golpeó como un puñetazo. Llamé a Lucía, que vino de inmediato con su pareja, un abogado acostumbrado a casos extremos. Reunimos al equipo. Sabíamos que esto iba más allá de Alejandro, sabíamos que alguien más movía los hilos, alguien que aún no se mostraba. Y justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, estalló la bomba, una filtración en un sitio web internacional. Documentos confidenciales, archivos de empresas fantasma y, lo más devastador, correos electrónicos. Entre Pilar y un socio comercial de Europa del Este hablaban de tráfico de mujeres, y Alejandro estaba copiado en varios de esos correos. Me desplomé literalmente. Lucía me encontró en el suelo de la cocina con el móvil aún en la mano, llorando sin emitir sonido. Sofía dormía en su cuarto y yo sentía que el aire se me había ido para siempre. Cuando pude hablar solo dije una frase: he amado a un monstruo. Esa noche no pude quedarme en casa, me llevaron a un hotel con protección privada. La policía intensificó la búsqueda de Alejandro y fue entonces cuando todo se aceleró. Una llamada desde la frontera con Francia, un coche abandonado con documentación falsa, y un mensaje de voz en el móvil de Álvaro. Era Alejandro, no era yo al principio, pero me convertí, me dejé arrastrar. Creí que podía controlar todo, pero ya no importa. Silencio, luego una frase: Valeria, cuida de nuestros hijos, yo ya no tengo salvación, y colgó. Lo escuché 3 veces, ese mensaje de voz de Alejandro, esa voz que conocía tan bien pero que ahora sonaba vacía, sin dirección, sin alma. Yo ya no tengo salvación, fueron las últimas palabras que dijo antes de desaparecer de nuevo durante días. Madrid fue una ciudad de rumores, los noticiarios abrían con nuestro caso. La serie ya no era solo entretenimiento, se había convertido en un documental involuntario de un horror real. Los
Espectadores comenzaron a unir hechos con episodios, la gente dejaba cartas en la puerta de la productora, algunas de apoyo, otras con acusaciones y preguntas que aún no podía responder, pero lo que más me inquietaba era Diego. Desde que todo estalló no lo había vuelto a ver. Fue Lucía quien me llamó una tarde: Valeria, él te busca. ¿Quién? Diego quiere verte. Mi mundo se detuvo. Nos encontramos en un parque discreto en las afueras. Él había crecido tanto, ya no era aquel niño que una vez sostení con miedo y esperanza. Era un adolescente alto con los ojos de su padre, pero con la mirada rota. Hola, dijo con voz insegura. Hola, mi amor. Me quedé de pie, no sabía si abrazarlo, si pedirle perdón, si arrodillarme y llorar. Pero fue él quien dio el paso, se acercó, me miró fijo y se aferró a mí con fuerza. Perdón, susurró. No, le respondí, perdón yo por haberte dejado, no sabías lo que pasaba, yo tampoco. Nos sentamos en un banco, hablamos por horas, me contó que había visto la serie, que sus compañeros en el colegio no hablaban de otra cosa, que su abuela le había dicho que yo era peligrosa, pero que ahora, después de todo, él ya no sabía en quién confiar. ¿Sabes qué es lo peor? Me dijo que yo lo admiraba a papá, que quería ser como él. No supe qué decir. Solo le tomé la mano y ahora no sé quién soy. Eres Diego, y eso es suficiente por ahora. Decidimos que él vendría a vivir conmigo un tiempo. Su madre legal, Laura, había sido internada por colapso nervioso. Todo su mundo también se había derrumbado con Diego en casa. Sofía resplandeció, se adaptaron como si siempre hubieran sido hermanos, jugaban juntos, leían cuentos, se quedaban dormidos en el sofá como si el tiempo no hubiera pasado. Verlos así me destrozaba y me reconstruía al mismo tiempo, pero nada dura demasiado. Una mañana Lucía llegó pálida a casa. ¿Ha aparecido Alejandro? Ella asintió. Francia quiso entregarse en el consulado español, está bajo custodia, pero hay algo más. Que Lucía dudó un segundo antes de decirlo. Ha hecho un trato. Mi estómago se encogió. ¿Qué clase de trato? Va a declarar contra varios empresarios de alto nivel a cambio de protección para Diego y Sofía. Me senté en silencio, sentía rabia, miedo, pero también una especie de alivio. Torcido no era redención, pero era un principio. Semanas después vi su declaración en televisión. Alejandro esposado, flaco, envejecido, con los ojos bajos, revelando una red que operaba desde hacía décadas. Gente poderosa, gente que jamás imaginé, incluyendo a políticos, jueces, empresarios. Fue el inicio de un terremoto judicial en España, pero para mí era el final de algo más íntimo, de una pesadilla que me había robado años. Amor, dignidad. La serie ganó premios, fue traducida a 5 idiomas, recibí ofertas para adaptarla al cine, pero eso ya no importaba tanto. Lo único que quería era ver a mis hijos crecer sin miedo. Una noche con Diego y Sofía dormidos en el sofá, encendí una vela y tomé una caja de cartas antiguas, las que nunca envié, las que escribí cuando me fui embarazada y rota. Las leí en voz baja, una por una, como si fueran plegarias, y al terminar encendí una cerilla y las quemé. Todo lo que necesitaba estaba aquí, vivo, respirando, riéndose en el cuarto de al lado, y yo por fin estaba lista para empezar de nuevo, pero justo cuando me dispuse a apagarla vela, mi móvil vibró. Un número desconocido. Respondí sin pensar. Una voz femenina suave dijo: señora Sánchez, no me conoce, pero trabajé para Pilar hace años, y creo que hay algo que aún no ha descubierto. Mi corazón se detuvo. ¿Qué cosa? La mujer suspiró. Una caja en su casa de Sevilla con documentos y una carta que lleva su nombre. Viajé a Sevilla con el pulso acelerado y la mente en guerra. No sabía qué esperaba encontrar en esa casa. Pilar había sido arrestada hacía semanas, pero su mansión permanecía clausurada, envuelta en ese silencio opulento que solo los secretos saben conservar. La mujer que me llamó Teresa era una
ex empleada de confianza que lo había visto todo pero que había callado por miedo hasta ahora nos encontramos frente al portón de hierro forjado. Me entregó una llave envuelta en tela. Está en el desván a la izquierda hay un baúl azul, no lo abras aquí, llévatelo, y se marchó. Entré sola. El interior olía a humedad, perfume antiguo y polvo. Subí las escaleras que crujían con cada paso. El desván era un mundo olvidado, juguetes viejos, cajas de porcelana, retratos familiares, y ahí estaba. El baúl azul. Lo llevé conmigo hasta Madrid, lo abrí en casa con Lucía a mi lado, los niños dormidos. Dentro sobres, fotos, cartas y una carpeta roja con mi nombre en letras claras. La abrí y entonces lo entendí todo. Pilar había llevado un diario detallado, frío, clínico, como una mente que necesitaba controlar hasta el recuerdo. En sus palabras admitía la manipulación de Diego, los sobornos, las amenazas, pero también revelaba algo más. Alejandro no era su único hijo, tenía un hermano, un medio hermano, uno que había desaparecido en circunstancias sospechosas años antes de que yo llegara a sus vidas. Un patrón, una repetición. El monstruo no nació de la nada, el monstruo fue criado. Pilar había moldeado a Alejandro desde niño para hacer lo que ella no pudo ser: poderosa, invencible, intocable. Pero su mayor error fue no prever que un día alguien como yo vendría a romper ese molde. La policía tomó la carpeta como parte de la investigación, fue la pieza final para desmontar todo un sistema de corrupción, violencia y abuso de poder, y así uno por uno los hilos se desenredaron. ¿Qué pasó con cada uno? Alejandro Salvatierra, tras su declaración completa, fue condenado a 25 años de prisión. Su testimonio permitió capturar a otras 14 personas involucradas. Hoy cumple su condena en un centro de alta seguridad. Me escribió una carta, no la abrí. No aún. Pilar Salvatierra murió en custodia preventiva, un infarto, ni siquiera llegó al juicio. Algunos lo llamaron justicia poética. Yo no sentí nada. Laura, la mujer que una vez sostuvo a mi hijo y lo alejó de mí, ingresó en una clínica psiquiátrica, recibe tratamiento. Diego la visita de vez en cuando, yo no interfiero, pero me aseguro de que él siempre regrese a casa conmigo. Diego, mi hijo, vive con nosotros, va al colegio con Sofía, toma terapia, escribimos juntos. Una noche me dijo: mamá, ahora entiendo que no es tu culpa, pero tampoco era mía, y con eso me devolvió el alma. Sofía, mi sol, crece fuerte, lista, curiosa, me pregunta a veces por su padre. Le digo la verdad sin adornos, pero con ternura. Ella merece crecer con la verdad, no con mitos. Lucía, mi amiga, sigue a mi lado, se convirtió en productora ejecutiva. Nuestra próxima serie es ficción, esta vez de verdad, pero basada en mujeres como nosotras, rotas, sobrevivientes imparables. Álvaro, el periodista, ganó un premio nacional por su cobertura. Me agradeció en su discurso por tener el coraje que muchos hombres jamás tendrían. Marta Lozano, la hermana de Adriana, se convirtió en activista, fundó una ONG para ayudar a mujeres desaparecidas y sus familias. Su primera campaña usó una imagen poderosa, una mujer de espaldas caminando hacia la luz. El lema: contamos nuestras historias porque nadie más lo hará, y yo hoy escribo estas palabras desde un tren rumbo a Barcelona. Fui invitada a hablar en una conferencia internacional sobre justicia narrativa. Llevo mi portátil, una libreta y una foto de mis hijos en el bolsillo interno de la chaqueta. Sí, estoy en paz, no del todo, pero aprendí que la paz no siempre es silencio, a veces es saber que hiciste lo correcto aunque doliera, es saber que diste voz a quien ya no podía hablar, y es entender que el infierno que me hicieron vivir no fue el final de mi historia, fue solo el principio.